Dice, se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Señor Jesús, hemos leído tu palabra ahora. Pido, por favor, que nos hables. Enséñanos. Señor, permite que tu palabra corra y sea glorificada en nuestra vida. Que al terminar de enseñar tu palabra, el Espíritu Santo haya iluminado nuestros corazones y genere cambios en nuestras conductas para vivir para ti, Señor. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, yo no sé qué tan feliz, tan contento o tan gozoso se encuentre usted, porque son tres cosas distintas. Pero yo espero que el gozo del Espíritu Santo, a pesar de todo, aflore en nuestra vida. Vamos a hablar entonces del tema contágiate de fe. Contágiate de fe. Y quiero empezar diciendo que Dios estableció, como decíamos en alguna otra ocasión, normas y principios que, cumplidos cabalmente, ayudarían a evitar la propagación de infecciones, amén, en el pueblo de Israel, que podía diezmar su población. Vamos a recordar que Dios prohibió varias cosas. Por ejemplo, prohibió tocar cadáveres, ¿verdad? Prohibió tocar o comer animales con pezuña. Mandó que la mujer que estaba bajo los efectos o bajo el periodo de su menstruación tenía que confinarse por varios días. Lo mismo mandó que un hombre que tuviese algún tipo de flujo seminal, probablemente asociado a alguna enfermedad de transmisión sexual, tenía que también recluirse y era declarado inmundo hasta que le pasara la emisión y pudiera bañarse. Prohibió tocar o ir a alguna casa en la que aparecieran cierto tipo de manchas o de hongos que fueran totalmente desconocidos. Todo esto para proteger al pueblo de Israel, para que una epidemia no diezmara su población. Y fueron muchos los brotes de situaciones que vivieron en el pueblo de Israel, contagiosas de verdad, y obviamente fue a causa de la desobediencia, ¿sí?, por no tomar las medidas sanitarias que Dios les requería. Eso ocurrió muchas veces. Y les voy a contar cosas como esta. Por ejemplo, brotes de tuberculosis. Estamos hablando del pueblo de Israel en el desierto. Brotes de lepra. De hecho, las normas que regían a los leprosos eran muy rigurosas. Era una situación muy vergonzosa, muy dolorosa, muy triste, porque la persona que era declarada con lepra tenía que salir del campamento, confinarse socialmente, vivía a la vera del camino, y cuando veía que alguien venía o algún grupo de personas, tenía que empezar a gritar leproso, leproso, para que la gente cogiera otra senda, otro camino, precisamente para evitar la propagación de este tipo de enfermedad. Probablemente viruela y sarna. Todas estas fueron epidemias, brotes epidemiológicas que se levantaron en el pueblo de Israel. Y de hecho se cree que la enfermedad que padeció Job, del que hablamos el domingo anterior, por la descripción que hace el mismo Job de su enfermedad, era una bacteria conocida como Staphylococcus aureus. Eso es una cuestión bien complicada que produce erupciones en la piel, o lo que nosotros conocemos como los furúnculos, llena la piel de furúnculos totalmente llenos de pus y una cosa realmente repugnante. Ese tipo de cosas se daba muchas veces en el pueblo de Israel, y cuando no tomaban las medidas sanitarias que el Señor les había ordenado, entonces a veces había una epidemia de contagio. Cabe resaltar que la conducta inapropiada de muchos israelitas da como si ellos quisieran contagiarse con esas enfermedades o bacterias que pululaban en el desierto de aquellos días. Los varones de Israel, si usted lee en el libro de Números, va a encontrar que una cantidad de hombres de Israel se contaminaron con las mujeres de Moab. Eran mujeres que adoraban dioses falsos, y una vez que tuvieron relaciones sexuales y se mezclaron con ellas, también adoraron a los dioses paganos,
Y dice la Biblia que en un solo día, una plaga de parte del Señor, y 4,000 israelitas. Eso fue una cosa espantosa lo que ellos vivieron. Lo que indica, mis hermanos, que toda la vida ha habido y han existido plagas, influenza, enfermedades, toda la vida. Aquí lo más importante es tratar de tomar todas las medidas necesarias, porque si Dios también las estableció, por algo ha de ser, porque somos seres humanos tan frágiles que cualquier cosa nos afecta a la salud. Entonces aquí es tomando medidas sanitarias para cuidarnos, porque toda la vida, y lo estamos leyendo aquí, desde la vida ha existido eso, aunque Dios ha establecido normas para el cuidado. Pero hay plagas, mis hermanos, que no son físicas, que no necesariamente afectan el cuerpo físico, sino que también pueden afectar la salud psicológica, emocional, incluso pueden afectar las relaciones sociales. Y una de ellas, por ejemplo, es el temor o el miedo. A propósito de estos 4 meses que estamos bajo pandemia todavía, ya empezando casi el 5.º mes, lo que se ha trabajado es el miedo. Ha habido pánico bueno, aunque la verdad es que a la medida que ha ido pasando el tiempo, la gente ya se fue acostumbrando a eso y poco a poco ha ido equilibrando, pero el miedo y el pánico, hermanos, nos ha generado situaciones muy complejas. El miedo es la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo, escúchame bien, o por un mal que realmente amenace o finja amenazarnos en la imaginación. Porque es que hay miedos que son reales, pero hay otros miedos que están en nuestra mente. Por eso el pánico, el temor, el espanto, todo esto son sinónimos del miedo. Y el miedo y el temor nos generan muchas veces reacciones que nos desajustan emocionalmente. Por ejemplo, cuando uno está lleno de temor o de miedo, entonces lo primero que aparece, el primer indicador, es como esa sensación de cobardía, ¿no? Que hace que uno pues tome las medidas, pero medidas extremas, porque tampoco aquí vamos a irnos a los extremos, pero lleno de temor, de miedo, de cobardía, entonces sus medidas a veces rayan con el extremo, y esto muchas veces ha ocurrido incluso en la iglesia. Hay hermanos que el temor permite tener la libertad para servir a Dios. Uy, no, yo no. Y tienen un talento, tienen un don de parte del Señor, incluso hasta un ministerio que pueden ejercer para el Señor. Pero a veces el miedo, la cobardía no les permite ese para el Señor. Son como aquellos que prefieren ver la corrida de toros desde las graderías. Ellos prefieren ser espectadores que actores. Entonces, ojo, porque el miedo puede ser una plaga que de alguna manera contagia muy fuerte, y aunque quizá no afecte no necesariamente nuestro cuerpo, sí afecta nuestras reacciones emocionales y psicológicas. El segundo indicador de miedo en nuestra vida es la confusión. ¿Sí? La confusión es una reacción emocional y espontánea ante una situación difícil, como que no sabemos qué hacer, hacia dónde cogemos, qué será lo ideal hacer aquí. Entonces, cuando ese tipo de cosas nos ocurren, hermanos, eso es contagioso, porque nosotros tenemos se habla de 100,000 millones de neuronas en nuestro cerebro, que se interconectan con todo nuestro cuerpo. De allí donde varias áreas del cerebro a través de sus neuronas permiten todo lo que somos. Hay unas neuronas que son encargadas de la parte del habla, ¿verdad? Otro de la parte auditiva, otra de la parte motora, y todas se interconectan. Pero tenemos un sector de neuronas conocidas como las neuronas espejo. Todos los seres humanos tenemos las neuronas espejo. Y las neuronas espejo lo que hacen es que toman el reflejo de la situación que vive una persona, por ejemplo, amén, e imita sus emociones. Por eso, cuando uno observa a una persona, por ejemplo, bostezando, ¿usted no ha notado que a usted le da ganas de bostezar? Neuronas espejo toman, captan y te mandan el mensaje, y tú sientes la necesidad de bostezar. Si tú ves que una persona se está riendo a carcajadas con gusto, sin saber de qué se ríe, te va empezando a dar risa a ti también. Las neuronas espejo. Tú ves una persona llorando, destrozada,
profusamente desgarrada esa persona, y te vas sintiendo como también con esa sensación de lloro, como con ganas de llorar, porque las neuronas espejo están haciendo su trabajo. Eso es normal en todos los seres humanos. Entonces, cuando observamos a miedo con temor, casi que de manera simultánea empezamos a sentir algo parecido. Es decir, que el miedo y el temor también contagian. Qué cosa tan tremenda. Pero hay algo más grave todavía que contagia al ser humano. Recordemos que el pecado es fallarle a Dios. Es un acto de desobediencia. Es algo que ofende la santidad de Dios. El pecado se manifiesta a través de nuestra conducta y de nuestros pensamientos. Estamos cosas que desagradan a Dios. Eso es lo que la Biblia va a llamar pecado. Y el pecado daña la relación con Dios. El pecado provoca efectos físicos en las personas. Amén. Son huellas, no solamente en el área espiritual, porque hay quienes creen que el pecado solo afecta a lo espiritual. Aunque el pecado es un poder espiritual, a veces deja sus huellas en el cuerpo. Por ejemplo, San Pablo en los Corintios y dice que algunos, de acuerdo al pecado que cometieron, contaminaron su cuerpo, y dice que el cuerpo será destruido, dice que la carne será destruida, y es probable que esté haciendo referencia, por ejemplo, a los efectos que deja una enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo, el VIH o el SIDA, ¿verdad? Entre muchas otras, por no mencionarlas ahora, porque no es nuestro tema. Entonces, un pecado puede dejar huellas imborrables en el cuerpo humano. Por ejemplo, la cirrosis hepática a causa del consumo excesivo de alcohol, ¿verdad? Una persona esclava del licor está dañando el hígado, está acabando con su hígado. El cáncer de pulmones a causa del humo, del tabaco, del cigarrillo. El ser adictos a este tipo de cosas que son vicios auspiciados por el pecado, va dejando sus en el cuerpo. De modo que el pecado, mis hermanos, contagia. El pecado daña a quienes se prestan para imitar las acciones pecaminosas. Tal vez a través de nuestras neuronas espejo vemos que está haciendo cierto tipo de pecado que quizá nos llama la atención a nosotros y tratamos a veces de imitar por las neuronas espejo, a veces relacionadas con nuestro prefrontal, con nuestro razonamiento. Ahí donde muchos creyentes dicen, pero si fulano de tal lo hizo, ¿por qué no lo hago yo? Tratando de justificar sus acciones y sus pensamientos pecaminosos. Y más grave todavía para el Señor, todos aprendimos a pecar. Nadie nació pecando. No conozco el primero que nazca pecando, porque es que el pecado son acciones. Recuerde, la Biblia dice que el que practica, hace o vive en el pecado es del diablo. Entonces todos nosotros aprendimos a pecar. Lo que vimos, lo replicamos. En papá, en mamá, en nuestros hermanos, en amigos, en el colegio. Fuimos aprendiendo a pecar. Por eso es que el pecado contagia, porque se suma, amén, que incluso algunos otros inducen a pecar. Inducen a otros a pecar. Entonces, este pecado contagia tan terriblemente que hace que mucha gente se muera sin Cristo y se condene. Por eso es que el mensaje del evangelio es un mensaje liberador, un mensaje de esperanza, es un mensaje de poder, es un mensaje que transforma la vida de la persona. El evangelio es un mensaje de solución al problema del pecado. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que puede creer en Jesucristo. Por eso, mis hermanos, hay que seguir predicando. Y yo quiero felicitar a los hermanos de evangelismo que han estado recogiendo unos micromensajes en audio y han estado enviando a sus familiares inconversos, a los amigos. Hermanos, no importa, la pandemia no nos ha frenado ni nos va a frenar. Hay que seguir con el mensaje, porque si el contagia, el mensaje del evangelio es el antivirus contra el pecado. A su nombre, el nombre de Jesús sea la gloria en esta noche. Aleluya. Por eso, enfermedades como la viruela, el sarampión, la rubiola, el COVID-19, el VIH, todas se transmiten por contagio, todas.
cuando estaba en todo su esplendor inicial el VIH, que deja como resultado el SIDA, había tanto temor y tanto miedo a causa de la desinformación. Yo una vez, yo tampoco conocía, estoy hablando de muchos años, y la información era muy fraccionada. Y recuerdo que estábamos en un terminal sentado esperando un carro y se me sentó al lado un hombre y empecé a hablarle del evangelio. Y después de estar como 20 minutos conversando acerca del evangelio, miró y me dijo, yo tengo SIDA, soy positivo. Y hermano, yo casi me paro de allí, yo me sentí como, porque era tanta la desinformación que uno le daba miedo, le daba pánico. Hoy ya sabemos que el SIDA se transmite a lo menos de 2 o 3 maneras, por vía sexual, ¿verdad? O por transfusión de sangre, ¿sí? O incluso hasta en el nacimiento, en el momento del parto. Entonces, la desinformación nos lleva a tener una... no están dentro del marco de lo real. La gente no se asociaba con nadie sospechoso del SIDA en aquella época porque era algo terrible, era sinónimo de muerte. COVID-19 con todos sus síntomas y el peligro que representa. Es extraño mirar cómo en algunas unidades cerradas, por ejemplo, conjuntos cerrados, hay personas, hermanos, que atacan y han atacado las viviendas de médicos y de enfermeras por el pánico, ¿verdad? Porque el pánico se genera, es colectivo, contagia, y la desinformación también. Las redes sociales están llenas de información y muchas veces de cosas que no son verdad. Entonces la gente se va dejando llevar y se contagia de estas cosas que tienen unas reacciones a veces tan bajas que llegamos casi que al nivel de las bestias, como que no razonamos antes de actuar. Pero esta noche yo tengo un mensaje de esperanza en el nombre del Señor Jesucristo. La primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 5, nos va a hablar de un muchacho llamado Timoteo. La fe de Timoteo, mi hermano, fue una fe que contagiaba. Mire, y vamos a tomar la fe como actitud también. Vamos a mirarla como sinónimo de actitud, ¿verdad? Como un modo de ver la vida. Confianza, como esa virtud de creer. Y uno ve que la fe puede contagiar. La fe contagia también, porque cuando alguien tiene fe ante un suceso difícil, pero puede salir bien, entonces esa fe contagia a los otros. Tranquilos, mis hermanos, vamos a salir. Eso motiva, eso anima, produce confianza, produce esperanza. Amén. Y Timoteo se contagió de la fe de su mamá, y su mamá se contagió de la fe de la abuela. Es decir, la Biblia dice la fe no fingida que hay en ti, Timoteo, y que primero estuvo en tu abuela y luego en tu mamá. La fe, mi hermano, contagia. Por eso Pablo habla de la fe no fingida. Es una fe genuina que perdura, que permanece, me contagia, me apropio y me quedo con ella. Esta noche contágiate de fe, aunque estés viendo el panorama muy sombrío. Hubo una muchacha en el Antiguo Testamento que contagió de fe a un general del ejército sirio, un hombre que estaba completamente leproso, y fue donde el profeta, y el profeta le dijo, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. El río Jordán era uno de los ríos más sucios e inmundos y contaminados de aquella época. La Biblia dice que este general salió bravo, enojado. En mi país hay ríos más limpios, más claros, más puros. ¿Qué me voy a tirar yo en él? Pero una que era sierva, esclava de la esposa de este general, le dijo, Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo más grande, más difícil, lo hubiera hecho. Claro que sí. Entonces, Señor, le dijo simplemente que se zambulle, usted no pierde nada, vaya, hágale, porque lo que le dijo el profeta, es probable que Dios, el Dios del profeta, haga el milagro. Y el hombre se contagió de tanta fe que fue y se zambulló 7 veces, y a la 7ª vez la lepra desapareció, y su carne, dice la Biblia, era como la totalmente tierna, totalmente nueva. El poder de Dios creó células nuevas, tejidos nuevos, piel nueva, porque él se contagió de fe. Aquella muchacha. La Biblia también nos habla de Pedro, que se contagió de fe de su hermano Andrés. La Biblia dice que después de que Andrés pasó toda la tarde con Jesús y con Juan, fue y buscó primeramente a Simón,
a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Cristo. Y cuando Pedro dijo: ¿cómo así? Y se viene a mirar, Jesús le dice: tú eres un pedazo de piedra. A partir de este momento ya no se te llamará más Simón, sino Pedro. Oh, Dios mío, Pedro se contagió de esa fe a tal grado que Pedro quedó con Jesús y llegó a ser su apóstol. Natanael se contagió de la fe al oír la palabra de Jesús. Alguien fue y le dijo: mira, ven y ve, hemos encontrado al Mesías. Y cuando el hombre llega a mirar, Jesús le dice: este es un verdadero israelita en el que no hay engaño. Señor, ¿y dónde me viste? ¿Cuándo me conociste? Yo te vi cuando estabas bajo la higuera. Y el hombre creyó y dijo: Señor, tú eres el Hijo de Dios. Ah, porque has oído esto, me has creído. De aquí en adelante verás cosas mayores, Natanael. Y Natanael se quedó con Jesús porque se contagió de fe. Hermanos, cuando uno cree a la palabra, se contagia de fe. No hay diablo que valga, no hay demonio que valga, no hay pecado que valga. Siempre estaremos de pie, firmes, porque Dios estará sosteniéndonos con su poderosa mano. Unos policías del templo fueron a prender a Jesús para llevarlo preso, pero cuando llegaron, Jesús estaba predicando y era tan poderoso su mensaje que estos hombres se contagiaron de fe. Cuando llegaron donde sus señores, le preguntaron: ¿y por qué no lo trajeron? Oiga, hemos oído hablar a muchos filósofos, hemos oído hablar a muchos maestros, hemos oído hablar a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, a todo el mundo, pero nunca hemos oído hablar un hombre como este. Ese hombre tiene palabras que transforman, tiene palabras que pueden cambiar nuestra vida, tiene palabras de vida eterna. Y esos hombres no pudieron seguir siendo los mismos, se contagiaron de fe la palabra de Jesús. Hubo una mujer también con una menorragia de 12 años, una enfermedad vergonzosa para la época, que no existían toallas higiénicas ni nada de estas cosas. ¿Cómo viviría esta mujer? Fue excluida de la sociedad, del culto, del templo, de su familia. Probablemente había gastado todo lo que tenía en médicos y no había podido resolver su situación. Pero de pronto alguien por allí empezó a decir: oye, por acá la vereda va a pasar mañana Jesús el Nazareno. ¿Y ese quién es? Ese es el que ha sanado leprosos, ese es el que le ha dado vista a los ciegos, ese es el que ha resucitado muertos. Y esta señora empezó a contagiarse de fe. ¿Cómo así? ¿De verdad ha sanado enfermos? Sí, Señor. ¿De verdad ha sanado leprosos? Sí. ¿De los ciegos? Sí. ¿No será este poderoso para también sanar mi enfermedad? Y entonces se preparó, y cuando Jesús llegó a la vereda, toda la multitud lo apretaba, pero ella se abrió paso y dijo: si tan solo tocare el borde de sus vestidos, seré sana. Se contagió de fe a tal grado que tocó una de las borlas, solamente una de las borlas del vestido de Jesús. Inmediatamente su menorragia se paró. Oiga, fue sanada instantáneamente. Y recuerdo lo que dijo Jesús: alguien me tocó. ¿Quién me tocó? Él sabía, pero a él le gusta que la gente le confiese, que la gente... Y Pedro dijo: Señor, todo el mundo te aprieta. ¿Cómo así que alguien te tocó? Yo: sí, Señor, porque el que me tocó con fe, me tocó contagiado de fe. Y yo sentí que poder salió de mí. Cuando nos dejamos contagiar del... Hermano, nuestro entusiasmo cambia. Cuando nos dejamos contagiar de la fe, entonces nuestras actitudes cambian. Cuando nos dejamos contagiar de la fe, hay poder de Dios que llega a nuestra vida para ayudarnos en todo aquello cuanto necesitamos. ¿Qué quieres esta noche? ¿Cómo te encuentras esta noche? ¿Qué hay en tu vida? ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuál es tu tristeza? Contágiate de fe esta noche. Por eso esta palabra: que te contagies de fe. No te contagies de COVID, no te contagies de otras cosas. Contágiate de fe y el Señor Jesús sacará poder de sí para ayudarte. Esta noche la fe es esperanza, la fe es prudencia, la fe es sabiduría, la fe es ánimo. Con
Contágiate, hermano, de nuestro Señor Jesucristo que sigue a tu lado. Contágiate de los que están allí con sus familias, luchando por sus hijos, luchando por su hogar. Ese hombre que todavía lucha por su esposa, esa mujer que se resiste a perder a su marido, esa mamá que se resiste a perder a sus hijos y todavía está contagiada de fe. Hemos orado muchas veces, muchas noches por nuestros hijos, prendidos de los cuernos del altar, pero no hemos descansado hasta ver respuesta de Dios. Y esta noche yo doy gloria a Jesucristo porque he visto, cuando me he contagiado de fe, he oído la respuesta de Dios, he visto su respuesta, he visto milagros. Por eso, hermanos, amados, todos los que están allí en línea, los que están allí en la emisora, contágiate de fe. Fe es imposible agradar a Dios. Por eso leímos al principio de este culto, oiga, por la fe muchos conquistaron reinos, por la fe derribaron ejércitos, por la fe tumbaron a muros, por la fe apagaron fuegos impetuosos, por la fe recibieron muertos resucitados, por la fe, porque si nos contagiamos de fe, veremos a Dios obrar maravillas. Mañana será otro día, pero necesitas acostarte esta noche contagiado de fe y levantarte mañana contagiado de fe, porque Dios tiene mucho poder para levantarnos, para sostenernos, para llevarnos a puerto seguro. Yo quiero orar por usted. Quiero orar por ti. Quiero orar por una familia esta noche. Yo quiero orar por esos adolescentes que están pasando este momento tan complejo. Yo quiero orar por esta preciosa. Yo quiero orar por estos adultos mayores. Yo quiero orar por esa pareja que me está escuchando ahora y que está en crisis. Contágiate de fe. Renuncia al no. Renuncia a la duda. Renuncia al temor y confía plenamente en que Jesucristo es poderoso para socorrerte. Soberano Dios, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, yo te alabo y te glorifico. Te doy a ti la honra y el honor. Señor, yo quiero pedirte en favor de cada persona que ha oído este mensaje. Señor, mira a cada mamá que todavía llora porque su hijo es un adicto a las drogas, porque hijo no quiere buscar tu rostro porque su hijo ha perdido la fe. Yo te pido, Señor, que la contagies de fe esta noche para que pueda creer e interceder por los suyos. Yo te ruego por ese hombre, esa mujer que está perdiendo su hogar, que está perdiendo su matrimonio. Algunos que han venido pegados con cintas adhesivas, frágiles. Señor, yo te pido que tú resuelvas eso, que los contagies de fe para que puedan resolver sus conflictos y su hogar sea sanado, su matrimonio. Te ruego por la juventud, por nuestros adolescentes, por nuestros niños, por nuestros adultos mayores, todos los que están en esta noche allí, Señor, escuchando la palabra y los que la escucharán en diferido. Por favor, ayúdalos, contágialos de fe, que sí se puede contigo, se puede soñar, se puede creer, se puede esperar un mejor mañana, porque estamos seguros en ti, estamos completos. Señor, yo te lo ruego, te lo suplico, en el dulce nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.